Hola a todas y todos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos de lo que está en juego en nuestro país el 11 de abril. Estamos a menos de 12 horas de ir a las urnas otra vez. Hay muchas cosas que tomar en cuenta. Esta vez, más que nunca, hay muchas cosas en juego. Pero antes de ahondar en esto, hagamos una recapitulación de los últimos 30 años de vida democrática. En 1980, el Perú recuperó la democracia. Volvió a las urnas a unas elecciones generales después del golpe de Estado de Velasco, saliendo como ganador por segunda vez no consecutiva el arquitecto presidente, Fernando Belón de Terry, de Acción Popular. Más tarde, en 1985, llegaría otra vez este acto democrático que consolidaría la victoria de Alan Gabriel Ludwig García Pérez, de manos del APRA, quien hace algunos años atrás ya había perdido a su líder histórico y fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre. Este gobierno no fue muy exitoso en términos económicos y sociales, motivo por el que se recuerda la protesta en el Congreso que terminó con su mandato. Pero esta coyuntura, a su vez, trajo una de las elecciones más importantes que tuvo el Perú en los últimos años de vida republicana, las elecciones de los 90. En 1990 se presentaron 9 candidatos. Los más importantes y sonados fueron Alfonso Barrantes, de Izquierda Unida, Luis Alva Castro, del Partido Aprista, y obviamente quienes acapararían los reflectores por pasar a segunda vuelta: Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, del Frente Democrático Fredemo, y Alberto Kenia Fujimori Inomoto, por Cambio 90, partido fundado por él mismo. Alberto Fujimori ganaría estas elecciones, dando inicio a la era del Fujimorato. Un poco más tarde, en 1992, daría el autogolpe con el que se consolidaría todo un régimen de autoritarismo en el Perú que duraría casi 10 años. Disolver. En este periodo hubieron 2 elecciones. En 1995, donde postularían personajes como Javier Pérez de Cuellar y Alejandro Toledo. En esta oportunidad volvería a ganar Alberto Fujimori para su segundo periodo consecutivo. Y en el año 2000, donde participaron personajes como Alberto Andrade y Luis Castañeda Locio. En estas elecciones, a su vez, estuvieron marcadas por muchas denuncias de fraude electoral que, sumadas a los Vladivideos y otras denuncias, traerían consigo la caída del régimen. Luego de huir del país e intentar renunciar por fax, Alberto Fujimori fue vacado por el Congreso, asumiendo interinamente la presidencia el entonces presidente del Congreso, Valentín Demetrio Paniagua Curaçao, de Acción Popular, el mismo que convocaría elecciones una vez más. Mismas en las que quienes disputaron el sillón presidencial fueron Alejandro Celestino Toledo Manrique, de Perú Posible, y Alan García, del APRA. En esta oportunidad ganó, luego de su famosa marcha de los 4 suyos en el 2000, el Cholo, como se hacía llamar, Alejandro Toledo. Más tarde, en 2006, volveríamos a las urnas para elegir al nuevo mandatario y Congreso. En estas, la disputa estuvo entre Lourdes Selmira Rosario Flores Nano, del Partido Popular Cristiano PPC, y Ollanta Moisés Humala Tazo, del Partido Nacionalista Peruano, y Alan García, del APRA. Estos últimos 2 personajes pasarían a segunda vuelta, en la que Alan García conseguiría una segunda victoria y con ello un segundo mandato presidencial no consecutivo. Más tarde, en 2011, la disputa estaría entre Ollanta Humala, del Partido Nacionalista, y Keiko Sofía Fujimori Iguchi, de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Mismas elecciones en las que ganaría el nacionalismo de Humala Tazo. Y finalmente llegamos a las últimas elecciones generales de 2016, donde participarían personajes como Antero Flores, el Gato Fiero, Alan García, de Alianza Popular, Verónica Mendoza, por el Frente Amplio, Alfredo Barrenechea, por Acción Popular, Fernando Popio Olivera, del Frente Esperanza, Alejandro Toledo, de Perú Posible. Y quienes pasarían a la segunda vuelta: Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Pedro Pablo Kuczynski Godard, PPK, de Peruanos por el Cambio. En estas elecciones, como sabemos, PPK ganó, pero el Partido de Fuerza Popular obtendría una avasallante mayoría en el Congreso, 73 parlamentarios y algunos aliados. A partir de aquí, la historia la conocemos: los chats de la botica y mototaxi, los blindajes a Pedro Chávarri y otros impresentables, la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, el primer intento de vacancia, la renuncia de PPK, el mandato de Vizcarra, la confrontación otra vez hasta la disolución del Congreso. Hago cuestión de confianza en este mismo momento. Disolver constitucionalmente el Congreso. Hace ya más de un año fuimos otra vez a las urnas, en esta oportunidad para elegir un nuevo Congreso que no repita lo hecho por el anterior. No obstante, este terminó siendo el más dividido de la historia contemporánea. Con 9 partidos y ninguna mayoría, este Congreso terminó por retrasar proyectos de ley y diversas reformas. Congreso que ha presentado muchas leyes populistas y sin sustento técnico que, además,
intentan aprobar por insistencia, pero que el Tribunal Constitucional acaba eliminando por ser inconstitucionales. El Congreso que evacuó a un presidente, ocasionó una crisis de institucionalidad en medio de una pandemia mundial, eligió un presidente que renunciaría por fuerza mayor a los 5 días de su mandato, luego de la muerte de 2 jóvenes, un Congreso que prorrogó la ley Klimper, lo que ocasionó un paro agrario, muertos y heridos, un Congreso que, además, ha mostrado totalmente inconsistente con sus posiciones extremistas. Eso sin ahondar en sus denuncias y sentencias de algunos parlamentarios de diversos colores y camisetas políticas. Así que te pregunto, ¿sabes lo que está en juego en estas elecciones? Primero, está en juego la salud de todos los peruanos. Estamos en medio de una pandemia mundial y la confrontación entre poderes del Estado lo único que ha traído es retraso. Falta de oxígeno para salvar vidas, falta de camas de cuidados intensivos, falta de profesionales que representan el potencial humano, el capital humano que es más importante, pero, sobre todo, falta de vacunas para salvar vidas. Y falta de una campaña masiva de la importancia de la vacunación. Esta pandemia nos ha demostrado la ineficiencia de un Estado que no invirtió durante más de 30 años en el sector salud. Lo segundo, está en juego la estabilidad y la institucionalidad. Hay más de 20 partidos en carrera y más de 10 candidatos presidenciales. Hay una oferta para gustos y colores, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. No obstante, también hay una crisis de representatividad. Estos representan un clarísimo peligro, ya que tendremos un Congreso que será uno de los más divididos de nuestra historia contemporánea. El próximo gobierno tendrá que lidiar con eso. Además, existe una clara desconfianza popular hacia los diferentes poderes del Estado, frente a los que se siente la percepción de que son corruptos e ineficientes. Y esto puede tomarnos factura más adelante. Los gobernantes que entren este 28 de julio tienen que procurar ser lo más pulcros posibles para detener toda la inestabilidad política del último lustro. Lo tercero, la educación. Este tercer punto es clave. La pandemia y la nueva normalidad han cambiado por completo las reglas del juego. Hemos notado la ineficiencia de nuestro sistema educativo. Hemos visto nuestra paupérrima infraestructura para la innovación y para las carreras de investigación. Y como un golpe en la realidad en la cara de todos los peruanos, fuimos partícipes y observadores de la tremenda brecha educacional en nuestro país. Como algunos no tenían la capacidad de acceder a una educación de calidad, a una educación a distancia, y como muchos dejaron de estudiar. El próximo punto es la economía peruana está por los suelos. El futuro económico del país está en juego. Necesitamos recuperar la inversión pública y privada, necesitamos revivir las MIPES. La pandemia nos ha traído una tasa de desempleo increíblemente alta en nuestro país. No obstante, arriesgarnos en este aspecto sería muy peligroso. No podemos darnos el lujo de hacerlo. No podemos darnos el lujo de darle el voto de confianza a cualquiera este 11 de abril. Y lo último, pero no menos importante, el bicentenario y el futuro del país. Este último punto representa el mañana. Empezamos una nueva era después de 200 años de vida republicana, después de 200 años de independencia. Pero recuerda esa frase que dice que después de 200 años descubrimos que no éramos una república, sino solamente un placebo. Necesitamos refundar nuestro país, potenciar los organismos públicos y privados, atraer una nueva generación de políticos. Este 11 de abril y quizás en junio elegiremos al nuevo presidente, al presidente del bicentenario. Que ese sea el cambio. Marquemos un hito que inicie la transición hacia la verdadera democracia y hacia la verdadera República Peruana. Nuestro futuro está en juego. Buenas noches y feliz jornada electoral.